¿Cómo están, amigos? Una alegría estar nuevamente con ustedes. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Vamos a tener hoy otro fascinante estudio de nuestra lección, de nuestro folleto de la Escuela Sabática. Estamos ya en la lección número 6. Estamos transmitiendo desde la Universidad Adventista de Bolivia, Facultad de Teología, aquí en Cochabamba, para toda Sudamérica. Esta vez tenemos algunos invitados especiales. Por supuesto, muy especial para mí es mi esposa Grelte. Y para mí también es un gusto acompañar a mi esposo en este estudio de la Palabra de Dios y agradecerles a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares. Y después de algunas semanas está nuevamente con nosotros el pastor Samuel Antonio, quien es profesor de teología en la facultad y es profesor especialmente en el área de historia. Y él esta vez está junto con su esposa Elena Orihuela. Ellos nos hacen llegar su saludo también. Gracias, pastor. Estamos aquí juntos compartiendo estos momentos especiales de estudio de la lección de la Escuela Sabática. Así hoy obtendremos más lecciones del maestro. Así es. Una alegría, un gusto de estar con ustedes compartiendo este estudio en este día. Muy bien, y antes de abrir la palabra de Dios para ver más lecciones acerca del gran maestro, vamos a hacerlo con una oración. Muy bien, vamos a elevar una plegaria. Querido Dios y Padre, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias porque podemos acceder a ella libremente y comprender esas lecciones preciosas que tú quieres enseñarnos de nuestro maestro. Por favor, bendice este estudio en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Permítame abrir la palabra de Dios en el libro, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8 de San Mateo, versículo 27 específicamente. Aquí nos encontramos con una experiencia. Jesús está con sus discípulos y en medio del mar, en alta mar, y se produce una fuerte tempestad. Y cuando está la tempestad acerreando con toda la fuerza, los discípulos se asustan y van y llaman al Señor Jesús, que está descansando, que está dormido en la barca. Y cuando Jesús se levanta los brazos y hace que la tempestad, el mar, el viento y todo se calme. Entonces ellos declaran lo siguiente: los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? Es la gran pregunta que se han hecho teólogos, filósofos a través de todos los tiempos acerca del Señor Jesús, y han tratado de encontrar una descripción acerca de él. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hombre es este? Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3 y el 14, ahí dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el versículo 14 dice, y este hombre se hizo carne, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Ese es el Señor Jesús, un ser divino y un ser humano. Y este Jesús nos trajo grandes lecciones. Hoy vamos a ver más lecciones acerca de este gran maestro. Luego del corte, volvemos para explorar y aplicar a nuestra vida lo que la Biblia tiene para nosotros. El Señor Jesús siempre fue llamado maestro, lo llamaban rabí, lo reconocieron como rabí, lo reconocieron como el maestro, tanto sus seguidores como aquellos que no eran sus seguidores, porque Él fue siempre nuestro gran maestro y nos dejó grandes lecciones. Vamos a entrar a la sección de Explora y Aplica, y vamos a dividir nuestra lección en 4 partes. En primer lugar vamos a ver a Jesús y Adán, luego vamos a ver a Jesús y Jacob, luego en tercer lugar veremos a Jesús y una mujer cananea, Sirofenicia, y finalmente veremos a Jesús y Bartimeo. En cada una de estas relaciones o comparaciones o paralelismos, analogías, vamos a ver lecciones prácticas para nuestra vida, tanto para nuestra vida espiritual como también para nuestra vida material. Vamos a empezar en primer lugar viendo un paralelismo, una analogía entre Jesús y Adán. Pastor Samuel, Jesús, Dios le pregunta a Adán
en Génesis 3, del 1 al 11, después del pecado, le dice, ¿dónde estás tú? Le hace una pregunta. Y luego nosotros encontramos en Romanos a Jesús, al Señor Jesús, en contraste con Adán. ¿Qué nos enseña este paralelo contrastante entre Jesús y Adán acerca del pecado y la salvación? Bueno, la pregunta que Dios le hace a Adán es una pregunta muy profunda, ¿no? Porque no solo tiene que ver dónde estás tú con el aspecto de espacio, físico, con la ubicación, geográfico. no, para nada, sino tiene que ir más allá. Está mirando la condición de la persona, ¿no? La condición espiritual, la condición moral, y está diciéndole dónde estás, qué estás haciendo, qué es de tu vida. Porque Dios conoce dónde estamos, sabe dónde estamos. Él sabía dónde estaba Adán, ¿verdad? Perfectamente. Y él estaba buscando una introspección en el hombre mismo, que él pueda realizar esa introspección y que pueda responderse a sí mismo dónde estaba, cuál era su condición, cuál era su situación. Entonces, creo que allí cuando se compara con Romanos 5, vemos allí cómo es que en primera instancia por causa de Adán entró el pecado, entró la muerte, entró el mal, etcétera. Pero ya en Romanos vamos a ver de qué manera cuando Jesús aparece en el escenario vino para dar vida, para dar algo diferente, el contraste, ¿no? Sí, justamente en Romanos capítulo 5, ¿verdad? Sí. En Romanos capítulo 5, versículos de 12 en adelante, encontramos ese paralelismo. Por Adán entró la desobediencia y la muerte. Correcto. Por Jesús entró más bien la obediencia y la vida. Cierto. ¿Qué nos enseña ese contraste entre Jesús y Adán? Yo creo que cuando Jesús viene a esta tierra, viene justamente a darnos aquello que habíamos perdido, ¿sí? Ajá. Recuerde usted que cuando Adán tenían esa comunión directa con el Señor, gozaban de vida eterna, y ante el pecado perdieron prácticamente todo ello. Y ahora Jesús viene a restaurar esa situación delante de ellos, viene a darles esa oportunidad otra vez. Cuando repasamos allí al principio de nuestros estudios, la lección 1 decíamos, reprobaron y luego Dios les dio una segunda oportunidad. Y aquí está esa oportunidad otra vez plasmada con la presencia de Jesús manifestándose en medio de su pueblo. Así es. Ahora, Elena, que ustedes como esposos estudian juntos la lección de la escuela sabática, ¿no? ¿Por qué es importante que así como a Adán se le hizo reflexionar, Dios le preguntó no porque no sabía, le preguntó para que reflexione dónde estaba? ¿Por qué es importante que ahora nosotros seamos conscientes o nos demos cuenta de dónde estamos espiritualmente? ¿Sabe qué, pastor? Porque el primer paso para la reconciliación con el Señor es que nosotros podamos darnos cuenta de que somos pecadores, que somos seres pecadores. Y seguidamente nosotros debemos arrepentirnos, no dar vuelta atrás. Atrás ya pasó. Y después de eso podamos buscar la confesión, yo y el Señor, mis pecados delante del Señor. Y luego convertirnos. Realmente nosotros, a veces Satanás nos mete en la cabeza que cuando nosotros somos pecadores estamos lejos del Señor. Cuando nosotros somos pecadores el Señor no nos escucha. Y hay veces andamos escapando del Señor de aquí para allá. Pero aquí tenemos este paso que nos lleva a la reconciliación. Ok, qué interesante. Miren, entonces el camino de la salvación comienza con el reconocimiento de dónde estoy, ¿verdad? Como cuando uno quiere viajar a algún lugar, ¿no? Si yo quiero ir a Brasil, si quiero ir a Ecuador, si quiero ir, o dentro de la ciudad, me propongo un destino, primero tengo que saber dónde estoy, cuál es mi punto de partida. Si yo no sé dónde estoy, mi punto de partida, no sé qué tipo de movilidad a dónde voy a llegar, ¿no? Con qué tipo de movilidad o qué tipo de movilidad voy a necesitar. Ahora, se menciona que hay que pedir perdón a Dios, ¿no? Hay que arrepentirse. ¿Y qué es arrepentir? ¿Qué es pedir perdón? Porque también se habla de la conversión, ¿no? Cuando uno pide perdón, ¿en qué consiste el pedir perdón? ¿Qué significa cuando yo digo I'm sorry en inglés o perdóname por favor? ¿Qué significa? No sé si recordarás lo que nosotros le enseñábamos a nuestros hijos cuando eran pequeños y a veces cometían errores o se portaban mal y entre ellos también se portaban mal. Les decíamos, pide perdón.
pero pide perdón y les explicábamos qué significa pedir perdón. Y teníamos toda una frase que les hacíamos repetir a nuestros hijos cuando eran pequeños. Les decíamos que digan: tengo pena por lo que he hecho y te prometo que con la ayuda de Dios no lo volveré a hacer. Tengo pena por lo que he hecho, ¿no? Y con la ayuda de Dios no lo volveré a hacer. Perdón, pedir perdón es reconocer que he estado en falta, pero que yo no lo quiero volver a hacer. Y el único que me puede ayudar a no volverlo a hacer es Dios. Así es, y entonces esto es lo que Elena nos acaba de decir, ¿no? Primero hay que reconocer, hay que arrepentirse, o sea, sentir pena y convertirse, ¿no? Confesar, por supuesto, con Dios y convertirse, o sea, no volverlo a hacer, tomar otra vía, ¿no? Otra dirección. En eso consiste la conversión. Y bueno, esto nos enseña esta relación entre Jesús y Adán, ¿no? Es el camino de la salvación. Añadir algo con relación a Adán y Jesús. Cuando estaba pensando Adán y Jesús, ¿no? ¿Cuál es? Y siempre me ha intrigado por qué Jesús no pecó, siendo que tenía la misma naturaleza que Adán, y por qué Adán sí pecó, ¿no? Y Jesús nos da un buen ejemplo. Cuando Jesús vino a la tierra, vino con la naturaleza humana. Era Dios, pero con naturaleza humana. Algo hizo Jesús que creo que es digno de seguir el ejemplo. Jesús mantenía una comunión constante con Dios. A pesar de ser Dios, Jesús, como ser humano, mantuvo una constante relación con su Padre Dios. Gracias. Y si Jesús, siendo Dios, dependía, mientras estuvo en la tierra, dependía de su Padre Celestial, ¿cuánto más nosotros, verdad? Necesitamos depender de nuestro Padre Celestial. Y bueno, y ahí está la gran diferencia en este contraste entre Adán y Jesús. Por eso Jesús es el segundo Adán. Vamos a seguir avanzando en la Biblia y vamos a encontrar más lecciones acerca de que nos enseña el Señor Jesús. Y vamos a llegar a Génesis capítulo 28, Pastor Samuel, ¿ok? Ahí nos encontramos con una experiencia. En Génesis 28 encontramos a Jacob que está huyendo de su hermano porque le robó la primogenitura. Conocemos la historia. Y su hermano, lleno de odio, lleno de deseos de venganza, seguramente lo persigue y Jacob huye. En esa huida, una noche, Jacob duerme y se pone una piedra por almohada y tiene un sueño. Y en ese sueño ve una escalera y esa escalera une la tierra con el cielo y hay ángeles que subían y bajaban. Pastor Samuel, ¿qué significa o qué simboliza esa escalera? Bueno, cuando miramos la manera como Dios se manifiesta con su pueblo, se requería un nexo, y cuando miramos esta escalera allí en el sueño de Jacob, vemos que está uniendo el cielo y la tierra, ¿verdad? Y esa unión va a generar en Jacob una esperanza, porque si miramos el pasaje bíblico allí, en el verso 13, dice allí: Jehová estaba en lo alto de ella, y le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Más aún dice allí en el versículo 15: pues yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré y hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. ¿Cuántas lecciones hay ahí, pastor? Preciosas lecciones. Cómo Dios promete estar al lado de sus hijos, estar con ellos y no abandonarlos en ninguna circunstancia. Y creo que en ese momento, cuando Jacob tiene este sueño y ve la escalera, ve ese nexo entre el cielo y la tierra, esa comunión cercana allí, ¿no? Entonces aquí la escalera representa al Señor Jesús, que trata de reconciliar al Dios infinito con el hombre pecador finito. Ciertamente. ¿Verdad? Ahora, Elena, ¿qué podemos nosotros aprender de esta lección, de esta historia, de esta narración de Jacob? ¿Qué podemos aprender acerca, para nosotros ahora, qué podemos aprender acerca de cómo Dios busca alcanzarnos a pesar de que somos pecadores? ¿Sabe, pastor?
Dios ama al pecador, mas no al pecado. Pero aquí en su palabra dice claramente, en Lucas capítulo 19, 10 dice que Él mandó a su Hijo único a este mundo para buscar, ¿sabe qué? No solamente para buscar, sino para salvar lo que se había perdido. Qué lindo, pastor, qué linda esperanza tenemos nosotros. Él está buscándonos, pero no solamente buscándonos, sino nos está buscando para salvarnos. Con el objetivo de salvarnos, ¿verdad? Qué hermoso, ¿no? Este es el Evangelio, ¿no? Este es el Evangelio. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Nos da otra oportunidad, nos restaura. Es esa escalera que une el cielo con la tierra, que une a Dios con nosotros. Ahora, ¿por qué este principio, Pastor Samuel, este principio de que Jesús viene a buscar para redimirnos, debe ser el eje central en la educación adventista? Usted ha sido por varios años director del Departamento de Educación aquí en Bolivia. ¿Cómo así este principio debiera ser el eje de la educación cristiana, de la educación adventista? Mire, al sistema educativo adventista en todos los niveles, inicial, primaria, secundaria y superior y aún incluso en el posgrado, viene mucha gente con la esperanza de encontrar algo más allá de conocimientos, de investigación, de estudio, quiere encontrar redención, salvación. Entonces otra vez vemos aquí este elemento importante. Si Jesús vino a buscar y salvar lo que estaba perdido, la educación adventista tiene la misma misión, la misma misión. Agradecemos a esos amigos que confían en nuestro sistema educativo adventista, traen a sus hijos a nuestro colegio, ellos vienen porque quieren y nos dan la oportunidad de cumplir la misión de Jesús con ellos también. Así es. Qué hermosa es la educación adventista cuando tiene esa perspectiva y cuando los maestros cristianos le dan esa perspectiva para sus alumnos. Entonces es más que simplemente prepararlos para esta vida, en realidad se convierte en una preparación para la eternidad, ¿verdad? Gracias a que el eje de la educación adventista es la redención, es el plan de salvación, teniendo a Jesús como centro. Jesús es el centro en la educación adventista. Bien, vamos a pasar a la tercera sección, a la tercera parte de nuestro estudio, explorando lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el folleto, la guía de estudio de la palabra de Dios, que es nuestro libro texto, y aplicando a nuestra vida personal, a nuestra vida práctica. Estamos en esta sección de Explora y Aplica y estamos en la tercera parte. Jesús, ahora vemos a Jesús y se encuentra con una mujer cananea, extranjera, sirofenicia, ¿no? Extranjera. Tanto Mateo como Marcos relatan esta historia. Y aquí vemos que, como siempre, hay una multitud. Los discípulos están al lado de Jesús, siempre vemos esa imagen de Jesús, rodeado de sus discípulos y mucha gente. Y se presenta una mujer cananea a pedir un favor, a pedir un milagro, a pedir que Jesús oiga lo que ella necesita. Y Jesús, los discípulos medio que se molestan, se enojan, y Jesús les dice a la mujer, bueno, no es bueno que la comida que es para los hijos, para los judíos, porque tú eres cananea, ¿no? Tú no eres judía. La comida para los hijos judíos se lo dé a los perrillos, no es justo eso. ¿Qué opina, pastor, de la respuesta de esta mujer? Realmente con una respuesta así, tal vez cualquiera se hubiese desanimado. Viéndolo así, a simple vista, cualquiera se hubiese desanimado. ¿Por qué esta mujer no se desanima? ¿Cómo ve? ¿Qué opina de la audacia de esta mujer y de la respuesta que da a Jesús? Realmente el contexto en el cual se encontraba esta dama no era el mejor, no era el mejor. Así es. Primero porque era dama. Ajá, ¿no? sí. Y al ser mujer era una damas, desventaja, ¿no? Claro, y las damas no tenían, digamos, las mismas posibilidades de acercarse a un rabí, a un maestro y hablarle y preguntarle, ¿no? Por un lado. Por otro lado, no era del pueblo de Israel. No era del pueblo de Israel. Otra desventaja. Y entonces vemos aquí esa situación desventajosa que es superada, yo creo, por los dos. Por un lado por Jesús y por otro lado por la mujer. Porque la mujer tuvo mucha fe, convicción, certeza, seguridad. Y ella le responde y le dice a Jesús allí, sí, Señor,
yo sé que no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros, sé, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y nosotros que tenemos una mascota en la casa, nos ocurre eso a veces, ¿no? Estamos comiendo y cae algo y la mascotita ya está presta para agarrar algo que cayó, que es algo delicioso, agradable, ¿no? Entonces, vean ustedes que aquí esta mujer tuvo mucha fe, mucha convicción, estuvo dispuesto a romper ese cerco que la separaba de un hombre, separaba su condición de extranjera, y aún clamó y pidió con esa certeza, con esa convicción de que podía ser respondida, ¿no? Y allí vemos cómo Jesús también rompe esa barrera de racismo, de discriminación que había hacia el sexo opuesto, hacia el sexo femenino, que de discriminación, esa discriminación que existía entre los judíos hacia los pueblos vecinos, ¿no? Así es, entonces, los gentiles. Ciertamente, entonces encontramos allí una respuesta poderosa de fe. Así es. Y la respuesta es de fe y también de perseverancia, de insistencia. Yo quiero hablar por las mujeres, ya que estamos aquí las adelante, mujeres. muy bien. Quiero hablar por las mujeres. Miren, Jesús, ¿no? Jesús, como hemos dicho anteriormente, también era Dios. Y Jesús nada de lo que hacía lo hacía por casualidad. Todo tenía un propósito. Parece ofensiva esta respuesta, ¿no? Parece ofensiva, pero no. Jesús, que sabía qué es lo que iba a suceder, quiero creer, cuando vaya al cielo le voy a preguntar, pero yo quiero creer que Jesús también estaba queriendo resaltar no solo la fe de la mujer, sino la inteligencia de la mujer. ¿Qué te parece? Así es. Y claro, porque Jesús con esta respuesta, como muy bien lo has dicho, no le está dando una respuesta tosca. Jesús tiene un propósito. Quiere enseñarnos algo y enseñarnos algo a nosotros. Nos quiere dar una lección, ¿verdad? Es perseverante, tiene fe, es inteligente y plantea muy bien la cosa, ¿verdad? Y no es cualquier tipo de inteligencia. Es la inteligencia emocional, que ahora no pareciera que es algo novedoso. No, en la palabra de Dios ya lo encontramos, que las personas, y esta mujer de manera específica, lo supo aplicar bien. ¿Cómo quedar bien consigo misma y cómo quedar bien con los demás? Así es. Aplicó la inteligencia emocional, dio una respuesta muy atrevida, podríamos decirle así, muy audaz, y logró que Jesús le conceda lo que ella pedía. Ahora, cuando Jesús le responde, Elena, Jesús le dice que se haga contigo como quieras. Lo que tú quieras, eso va a suceder, ¿no? Eso va a suceder. ¿Qué sucede cuando a veces nosotros queremos algo, ¿no? Queremos algo y le pedimos al Señor en oración, le rogamos, le insistimos y somos audaces también en nuestros pedidos? Y el Señor no concede lo que queremos. ¿Cómo respondemos frente a respuestas de Jesús que no son las que nosotros queremos? Realmente la persona se siente mal, se siente decepcionada. Y permítame contarle una parte de la historia de mi familia. Yo tenía 10 años cuando mamá se enfermó y estuvo postrada a tiempo, ¿no? En cama, y yo y mi familia estábamos lejos de la iglesia. Entonces yo empecé a orar a mi manera, a pedirle a Dios que por favor mamá sanara y que no pueda morir. Pero llegó el día y mamá descansó. Yo me sentí triste. Me sentí mal, me sentí decepcionada de Dios. No le había respondido. No me había respondido, me sentía mal. Pero, ¿sabe qué, pastor? Pasó algo. El día del velorio y el día del entierro vino a visitarnos el pastor. Él nos dio las palabras de esperanza y mi familia volvió a desfilar el siguiente sábado a las aguas bautismales. Wow. Mi padre y mis 6 hermanos estábamos desfilando por las aguas bautismales y prometiendo al Señor que nunca más
nos volveríamos a separar de Él. Entonces en realidad sí respondió. Exacto. El Señor tenía planes con mi familia. El Señor sabía por qué tenía que pasar esas cosas. Así es. A veces pareciera que la respuesta que Jesús nos da no es la que quisiéramos, ¿no? No es la que nosotros esperamos. Como cuando Jesús le responde a esta mujer, no es bueno dar el alimento a los perrillos. Pareciera que no es la respuesta que uno espera. La mujer insistió y Jesús dio la respuesta. Aquí también, ¿no? Usted pudo experimentar ese tipo de respuestas. Y le diré, pastor, en este tiempo, hasta aquí son 40 años ya que pasó, yo nunca me sentí abandonada ni sola porque Él estuvo conmigo. Amén. Qué bueno, qué lindo, ¿no? Y también tenemos un ejemplo, ¿no? De Jesús en la oración que Él estaba en el Getsemaní pidiendo, ¿no? Diciéndole que las cosas no fueran como Él quisiera, sino como Dios quería. Y hay veces es muy difícil para nosotros humanamente, hay veces hay temor pedir al Señor que haga su voluntad. Pero el Señor sabe lo que es bueno para nosotros. Así es, y quizás es una de las lecciones más importantes que los seres humanos debemos aprender, aunque tal vez es una de las lecciones más difíciles de aprender, ¿verdad? Y de ponerlo en práctica. Pero miren, el Señor Jesús estando en el Getsemaní, a punto de enfrentar todos los padecimientos y la muerte en la cruz vergonzosa y el abandono de las personas por quien Él había hecho tanto bien. Él decía, si hubiese otra forma, Señor, si hubiese otra manera de que yo pueda salvar a la humanidad, Señor, muéstranos, ¿no? Y voy a seguir ese camino. Pero si no puede pasar esta copa, que se haga tu voluntad. Qué lección tan profunda y tan importante para nosotros los seres humanos. Aprender a decirle al Señor que se haga tu voluntad. Y a veces eso cuesta mucho, porque no es lo que nosotros queremos, pero al final es lo mejor para nosotros, ¿no? Exacto. Es lo mejor para nosotros. El Señor siempre quiere lo mejor para sus hijos porque nos ama. Qué hermosa lección. Exacto. Ahora vamos a la cuarta y última parte. Vamos a entrar ahora a Jesús y Bartimeo. Bartimeo era un ciego, ¿no? Que clamaba detrás del Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué quieres que te haga? Le pide el Señor Jesús que recobre la vista, y el Señor Jesús sana a este ciego Bartimeo. ¿Qué nos enseña esta historia que está registrada en Marcos capítulo 10 del 46 al 52? ¿Qué nos enseña, Pastor Samuel, esta historia de la curación de Bartimeo acerca de la ceguera espiritual? Mire, yo creo que una de las condiciones más tristes que vive el ser humano es esa, la ceguera espiritual. Uno físicamente puede dejar de ver, puede tener dificultades para ver, pero cuando uno padece de una ceguera espiritual, prácticamente está perdido, está perdido. Y aquí el Señor cuando restaura la vista de este hombre, dice, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Yo creo que nosotros necesitamos hoy pedirle que abra nuestros ojos, que nos permita ver nuestra condición espiritual, que nos permita ver lo que nos rodea, en qué circunstancias estamos viviendo, qué tenemos que hacer ahora de aquí en adelante, cómo tenemos que avanzar, porque recordemos que la educación y la educación adventista es una educación que restaura al ser humano y restaura cualquiera sea la condición. Y si uno está ciego espiritualmente, puede ser también restaurado. Así es, muy bien. Qué importante entonces es no ser ciegos espirituales, ¿no? Aquí el Señor Jesús, la lección que nos está dando en su relación con Bartimeo, no solamente es que Él es poderoso y puede hacer milagros, ¿no? Es mucho más que eso. Es la necesidad que tiene el ser humano de poder ver espiritualmente y el poder que tiene el Señor Jesús de darnos visión espiritual, de poder distinguir entre lo bueno y lo malo. No, mucha gente dice, yo no veo dónde esté lo malo en tomar unas cuantas copitas, no veo dónde esté lo malo en ir a una fiesta, un baile, ¿no? Un bailecito, no veo dónde esté lo malo, no veo dónde esté lo malo en ir al cine o hacer algunas otras cosas que la Biblia, la palabra de Dios nos recomienda. No veo dónde está lo malo. No vemos
y si no vemos, pues necesitamos algo para ver, ¿no? Para que podamos ver. ¿Y qué es lo que necesitamos para ver? Elena, ¿cómo nos enseña esta experiencia de Bartimeo acerca de la necesidad que nosotros tenemos de ser receptivos a las enseñanzas del Maestro? Dice en su palabra en Apocalipsis 3:18 que necesitamos comprar el colirio del Espíritu Santo. Para poder ver. Exacto. Para poder discernir el bien y el mal. Así es. Así que cuando estamos diciendo no veo dónde está lo malo, no veo dónde está lo malo, no, ¿qué pasa si nos vamos a casar de aquí a un mes? No veo dónde esté lo malo en que podamos tener relaciones sexuales, ¿no? Falta un mes para que nos casemos, no veo dónde está lo malo. Falta el colirio espiritual que nos ayudará a ver dónde está lo malo en esas cosas, ¿no? A poder discernir y ver con claridad. En eso consiste la visión espiritual. Bueno, hemos visto en estas 4 partes experiencias del Señor Jesús en relación a otras personas y cómo nos enseña grandes lecciones. Hemos visto a Jesús y a Adán, que nos enseña que por medio de Jesús viene la salvación y la redención. Hemos visto a Jesús y Jacob, de cómo nuestro Señor es misericordioso y nos perdona y nos promete cosas a pesar de que nosotros le fallamos. Hemos visto a Jesús y la mujer cananea, la sirofenicia, que a pesar de que recibe una respuesta no tan agradable al comienzo, esta mujer llena de fe y de perseverancia y de inteligencia, vuelve a pedirle al Señor Jesús y obtiene lo que el Señor Jesús le da, pero está dispuesta y nos enseña a estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Y finalmente hemos visto cuán importante es no ser ciegos espirituales y poder tener ese colirio del Espíritu Santo para poder discernir entre el bien y el mal y ser receptivos a las enseñanzas del Señor Jesús. Bueno, hemos visto varias lecciones. Vamos a pasar a la parte del CREA, tarea para la casa, ¿no? Tarea para la casa, tarea para nosotros. ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones? Tal vez ya no todas, ¿no? Algunas de las más importantes. ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones en la verdadera educación cristiana, ya sea con nuestros hijos o con nuestros estudiantes? Bueno, tenemos aquí el ejemplo para los maestros, ¿no? Los maestros, miren, Jesús cuando vino la mujer cananea y hacerle un pedido, a Jesús no le costaba nada darle su pedido inmediatamente, pero dejó que la mujer participe en ese proceso de la educación. Qué lindo, ¿no? Esa es una tarea para los maestros, darles oportunidad a nuestros estudiantes, no darles las cosas servidas, ¿no? Sino que ellos puedan pensar, que ellos puedan razonar, usar y que puedan utilizar su inteligencia para aprender. Y también la educación cristiana. ¿Qué es la educación cristiana? La educación cristiana debe tener como objetivo ser eso que estamos necesitando, ser el colirio para que nuestros estudiantes dejen de tener ceguera espiritual. Si la educación cristiana puede llegar a tocar la vida de nuestros estudiantes y que nuestros estudiantes no salgan de nuestro ambiente educativo de la misma forma como ingresaron, entonces estaremos logrando nuestros objetivos como educación cristiana, que es el redimir. Tarea para los maestros y tarea para los estudiantes. Así es, ser facilitadores para que ese colirio espiritual llegue a la vida del estudiante, que ese colirio espiritual es el Espíritu Santo. Qué hermosas lecciones aprendemos de nuestro gran maestro, y hoy hemos resumido en 4 aspectos estas lecciones de nuestro gran maestro, el Señor Jesús. Y estamos listos para despedirnos, así que lo vamos a hacer con una oración. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por habernos permitido repasar estas grandes verdades. Pedimos, Señor, que tú nos abras los ojos y podamos ver en tu palabra lo que tú deseas para cada uno de tus hijos, que lleguemos a ser cada vez como tú eres. Y ayúdanos, Señor, a que siempre aceptemos tu voluntad, porque sabemos, porque te amamos y confiamos en ti, que lo que tú quieres para nosotros siempre será lo mejor.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias y los esperamos la próxima semana.